Buenas tardes. Vamos a toda mecha, que no da tiempo en una hora a contar la cantidad de cosas que hay que contar, así que vamos a aprovechar lo máximo posible. Soy Alberto Martín, soy docente, pero aparte llevo muchísimos años trabajando en sonido y tengo una productora audiovisual. He trabajado para el INTEB y ahora soy un jubilado al que me recogen de vez en cuando para contar cosas de estas. Lo que vamos a hacer en la clase de hoy va a ser contar cuáles son los elementos fundamentales, los elementos básicos que hace falta tener para montar una radio escolar, teniendo en cuenta que a lo mejor tenemos ya en el aula, o que queremos comprarlos de primeras, o que no tenemos dinero y queremos hacer una cosa como se pueda de cualquier manera, pero que acabe siendo una radio, cómo conectarlo todo y dar una visión muy general, pero contando muchos trucos sobre los elementos que forman la radio y cómo hay que operar con ellos para sacar el máximo rendimiento. Tanto si no habéis hecho nunca nada con todos estos dispositivos, como si ya tenéis experiencia, pues yo creo que hay cosas que os van a interesar. Ya digo que esto va volado, porque no nos va a dar tiempo en una hora, seguro. Los temas son esos seis que tenemos ahí. ¿Cuáles son los elementos? Un equipamiento que podríamos comprar es profeso para montar una radio escolar. Lo que podemos hacer si ya tenemos algo. Una última posibilidad en el caso de que seamos pobres como ratas y no tengamos otra forma de hacerlo. ¿Dónde vamos a situar el estudio? El taller de radio. Y una serie de cosas a tener en cuenta a las que nunca me da tiempo a llegar. En especial no os asustéis si vamos por el tema 1, por el punto 1 a las 7:30 o a las 8 menos 20. Bueno, este es el que más tiempo se va a llevar, luego los otros son un poco más rápidos. Vamos a ello. Elementos necesarios. Pues yo los he dividido en dos grupos, el que es básico, y el que son la mesa de mezcla, los micrófonos, los auriculares y un ordenador. Ahora vamos a ver las características que debería cumplir cada uno para que nos sirvan, y otros que, bueno, en algún caso se puede prescindir, no de todos, pero que, bueno, podrían llegar a no ser imprescindibles, salvo los cables, soportes de micrófono, cables, antivientos y un distribuidor de cascos, que ahora veremos si es necesario o no. Es fundamental cuando vamos a trabajar en algo como en lo que estamos metiéndonos, entender un poco cómo funciona la mesa de mezclas, que es la madre del cordero. La mesa de mezclas es el corazón del estudio. Si entendemos bien cómo funciona una mesa de mezclas y la aprendemos a manejar, vais a ver que mejora muchísimo. Si normalmente nos hemos dedicado a tocar con los botones ahí y tal, y luego entendemos realmente para qué sirve cada botón, vais a ver la diferencia en cómo mejora la calidad de las grabaciones que hacemos. Yo lo llamo a la mesa de mezclas la marmita, porque en el fondo es hacer lo mismo, es cocinar, es echar una serie de elementos, condimentarlo de una cierta manera, sumarlas, darles la temperatura que merece y sacarlo para ponerlo en la mesa para servir. De los muchísimos tipos de mesas de mezcla que hay, habréis visto mesas que son inmensas, que parece que es mentira que una sola persona las pueda manejar. Lo que necesitamos nosotros es algo mínimo. Afortunadamente para radio necesitamos una que cumpla unos requisitos muy sencillos. Los requisitos que le vamos a pedir son que tenga 4 entradas de micrófono. A mí más de 4 entradas de micrófono ya me parecen demasiadas. Tener a más de 4 personajillos ya me parece que son difíciles de controlar, a lo mejor es que yo no los sé controlar, pero con más de 4 y un par de entradas de línea. ¿A qué llamamos entradas de línea? A todas las fuentes de sonido que no son micrófonos, teléfono, ordenador, tablet, ¿vale? Todo eso son líneas. Las entradas de micrófono deben cumplir, pero casi debería ser una norma, este tipo de conector, lo que llamamos conector XLR o Canon. ¿Se podría utilizar micrófonos que tienen el conector de jack? ¿Sabéis cuál es el jack? El jack 6,3 milímetros. Pues no es conveniente, porque ya si el fabricante me está poniendo un cable de jack,
es que me está diciendo que ese merece muy poco la pena. Entonces es casi cables de tipo XLR, que la mesa esté preparada para trabajar con eso y con micrófonos de cables de este tipo. Ahora, la mesa no tiene por qué tener la sección de ecualización, que eso, los graves, los medios y los agudos. ¿Por qué? Pues porque las voces de los que van a participar son las que son. A mí de nada me sirve subirle los medios o los graves o los agudos o quitárselos, porque eso con instrumentos musicales o con efectos o con... puede que hagamos algo, pero con las voces no se consigue gran cosa, así que no es imprescindible que tenga esto, puede ser bastante más sencilla. Lo que sí es necesario sería deseable que tuvieran suficientes salidas de auriculares, pero lo normal es que tengan una única salida de auricular. Ahora veremos cómo solucionar eso. Y, hombre, molaría que tuvieran efectos, que tenga la posibilidad de tener reverberación para cuando hacemos una ficción sonora de las que nos hablaba Benigno esta mañana, sea creíble, o que tenga un poco de un sistema de eco, o que tenga para cambiar a las voces y darles tonos de pitufo o tonos de ogros. Joder, con eso se lo pasan los chavales de maravilla. No es imprescindible, pero si lo tiene, bueno, pues mola. ¿Esta es esta? Sí. La entrada de micrófono, como decimos, que tenga este tipo de conector, XLR, lo conocéis, ¿verdad? Bien. La entrada de línea, que tenga el tipo de conector de jack. Las líneas estamos diciendo que son ordenadores, teléfonos móviles, tablets, CDs, si alguien todavía sabe lo que es eso. No quiero hablar de lo que eran las pletinas, de lo que eran... Bueno, ahora vamos a ver de qué tipos pueden ser estos. Vamos a pensar en la mesa de mezclas como en un bloque. ¿Dónde tengo este? Sí. La mesa de mezclas la vamos a analizar como si fuera un bloque donde todo lo que hay a la izquierda son entradas de señal, micrófonos y fuentes, el resto de fuentes de sonido, y todo lo que tenemos a la derecha son salidas. Con lo de la izquierda vamos a adecuar las señales para el tamaño que necesitan para funcionar, vamos a hacer cosas con ella. De arriba a abajo, la señal va a entrar por aquí y vamos a hacer cosas en este orden. Cuando llegamos aquí, la señal de este canal ya está aquí preparada aquí para decir cuánto queremos que salga de aquí. ¿Vale? Pensamos en la mesa de mezclas en que las señales entran así, hacemos lo que sea con ellas por aquí y salen por aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿qué es lo primero que hay que hacer con una señal que entra por un micrófono o por una línea? Vamos a pensar que es una señal que entra por un micrófono. Pues lo primero que tenemos que hacer es amplificarla en un mando que se llama gain, o se llama trim, o se llama algo parecido. ¿Por qué? Las señales de los micrófonos, lo vamos a ver luego, son enanas, son señales eléctricas, ¿vale? Pequeñitas, pequeñitas. Pues lo primero que tenemos que hacer con ellas, y luego vamos a ver por qué, es levantarlas, darles un tamaño, para que a la mesa, en un momento dado, todas las señales en la mesa tengan el mismo tamaño, un tamaño parecido. ¿Entendemos eso? Bueno. Luego lo voy a explicar el por qué. ¿Cómo hacemos que esas señales tengan un tamaño grande? Pues con este mando, con el primero que nos encontramos en la mesa, la ganancia, el trim o lo que sea. Cuanto más giramos este mando en el sentido de las agujas del reloj, más vamos a amplificar la señal, más grande la vamos a hacer. Podríamos pensar, pues venga, a tope. Bueno, es que podemos trabajar con señales hasta un cierto nivel. Si amplifico la señal más del nivel para el que está preparada para trabajar la mesa, todo lo que sobrepase ese nivel no va a saber qué hacer con ello, y es lo que llamamos la distorsión. Y la distorsión es ese sonido que cuando nos pasamos de fuerte suena mal, el de las casetas de feria, de antes, porque las de ahora suenan de la hostia, vamos, pero las de antes, esas que suenan distorsionadas, esa distorsión es porque estamos trabajando con una señal de mayor nivel que para el que está preparado. ¿Cómo sabemos cuánto tenemos que amplificar la señal del micrófono? Pues empezamos a subir, y lo normal es que la mesa tenga un pilotito por cada uno de los canales, un piloto que si es un poco pija es verde, y si me paso de nivel se pone roja. Si es una mesa más convencional, únicamente se pone roja cuando me estoy pasando.
Bueno, pues si yo hago la prueba de sonido, que para eso vale, sí, hola, sí, hola, sí, hola, sí, hola, sí, voy amplificando, sí, hola, sí, hola, sí, llega un momento en que se empieza a picar en rojo cuando digo el sí, hola, sí. Pues entonces, ¿qué me he pasado? Bajo 5 minutos, si esto fuera un reloj, le quito 5 minutitos a eso y esa señal está ajustada de maravilla. No va a distorsionar y va a estar aprovechando al máximo posible el nivel para el que está preparada. ¿Entendemos eso? Eso que parece una capullada es importantísimo si queremos sacar buen sonido de los micrófonos con los que estemos trabajando. No sirve de nada hacer una prueba de sonido sí, hola, sí, hola, sí, hola, sí, hola, sí, y luego empiezan a grabar y se les come la voz porque se asustan. Tendríamos que seguir amplificando, ¿no? O al revés, que cuando estás sonorizando un concierto, sí, hola, sí, hola, sí, y entra el cantante ya privado en la primera canción y empieza a dar unos berridos, que entonces tienes que bajar a tope. Bueno, la prueba de sonido sirve para ajustar el nivel y que esté en el sitio donde nos interesa sin llegar a saturar. ¿Se entiende esto bien? Vale. Siguiendo el orden de lo que hace a la señal, el siguiente paso es ecualizar. Hemos dicho que normalmente para nosotros no va a hacer falta ecualizar, es que no sirve de gran cosa darle graves, medios o agudos a una voz. Las ecualizaciones se utilizan cuando estamos trabajando de forma profesional, pues cuando tienes un instrumento que resuena una frecuencia y tú, en vez de tener medios graves y agudos, puedes escoger qué frecuencia es la que resuena y quitarla, o reforzar ciertas cosas, pero en voces no se suele utilizar esto. Esto lo vamos a dejar siempre en el medio. Entonces podemos obviar la ecualización, ¿vale? Lo que a veces, lo que la mayoría de las mesas tienen también es envíos auxiliares. ¿Eso qué es? Podemos pensar que todas las mesas tienen una serie de entradas y la salida L y R, que es lo que emitimos o lo que grabamos o lo que la salida general. Las mesas habitualmente tienen más salidas. ¿Las vamos a utilizar nosotros? ¿Y para qué pueden servir? Pues para hacer mezclas diferentes a la mezcla general. En un concierto, lo que oye el público no es lo que oyen los cantantes, el guitarrista, el batería, eso lo sabéis. ¿Vale? ¿Y cómo se consigue eso? ¿Con 10 mesas? No, con una mesa que tiene una salida para lo que oye el público, la general, lo que llamamos el L y el R, el máster, y salidas auxiliares, donde en todos los canales donde yo mueva el auxiliar 1 es lo que le voy a dar para que escuche el guitarrista. En todos los canales lo que tiene el auxiliar 2 es lo que va a escuchar el batería. Y hago mezclas diferentes para los músicos entre ellos y con respecto a lo que oye el público. ¿Entendéis la idea? No solo tenemos la salida L y R, sino que tenemos, en función de la mesa, más. Lo habitual es que haya una o dos. Fundamental en nuestro caso, ¿dónde podemos verlo? Transmisión en un informativo. Al pobre hombre o a la pobre mujer que mandan a la riada o cuando está cayendo una nevada de la hostia y las mandan al pico y está allí en la unidad móvil. Oye María, que ha nevado mucho allí. Y la veis que está con el casco escuchando y en un momento dado se quita el casco cuando le toca hablar. Eso lo habéis visto en las retransmisiones. ¿Por qué? Para no irse a sí misma, ¿por qué? Si habéis intentado alguna vez hablar por un micrófono cuando oís vuestra señal retardada, es imposible. Es imposible. Bueno, lo hacían en el hormiguero y se reían del que iba para allá. No se puede. ¿Cómo se soluciona eso? Con un buen técnico. Joder, es que es de vergüenza que en una televisión seria todavía tengan que quitarse el pinganillo. ¿Qué es lo lógico que hay que hacer? A la persona que está en la unidad móvil allí retransmitiendo, no le mandas la mezcla de lo que están escuchando los televidentes. Le mandas una mezcla donde esté todo menos ella. ¿Y cómo se consigue eso? Pues quitándole a ella en su canal y dándole en los auxiliares pues, lo que le dice la presentadora, la sintonía, cualquier otra fuente de sonido que tengamos. ¿Entendemos eso? Es lo que se llama la mezcla N-1, todo menos tú.
Así que cuando lo veáis la próxima vez ya sabéis que el técnico que hay ahí haciendo no es un buen técnico. ¿A nosotros nos sirve? Pues puede servirnos, por ejemplo, si estamos haciendo una videoconferencia, si estamos en nuestra radio y estamos recibiendo una señal por teléfono, pues puede ocurrir que con el retardo, si tenemos a alguien hablando a la vez, escuchando su retardo, bueno, pues en ese caso podemos intentar sacar una señal n-1 para la persona que está haciendo la entrevista o una cosa de ese tipo. Sabed qué se puede hacer, sabed para qué sirve ese mando. El siguiente paso sería el panorámico. El panorámico es lanzar la señal de un micrófono es monofónica, pero al meterla en la mesa podemos acabar mandándola o a la izquierda o a la derecha o posicionarla en cualquier punto intermedio. ¿De acuerdo? Estamos haciendo una ficción sonora, donde queremos simular que Juanito ha entrado por la izquierda y sale por la derecha, pues según va hablando, pum, 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 voy moviendo esto por un lado. ¿Entendemos la posibilidad que me da? Quiero hacer una mezcla original para intentar que se escuche cómo están colocado el alumnado en mi mesa. Pues uno está completamente a la izquierda, otro entre izquierda y centro, otro entre derecha y centro y el otro completamente a la derecha. Y se da una especie de, bueno, pues de cómo están colocados. La gente que lo esté escuchando en estéreo los oye en diferentes posiciones de ese estéreo. Hay gente que dice que eso es una aberración, pero bueno, hay que jugar y romper reglas. El otro mando interesante es el mute. Lo único que hace es, cuando no quiero que suene un canal determinado, lo pulso. Y como da miedo el no acordarte que lo has pulsado, pues si está pulsado se enciende un botoncito. ¿Vale? Más de un susto se lleva uno cuando está en directo y no se acuerda que tiene una señal muteada y hasta que ve que la tenía muteada. Por último, el mando que nos mola, el fader, el que dice cuánta cantidad de señal de ese canal voy a mandar al máster, a la salida general. ¿Vale? Si tenemos todo bien ajustado, con esto lo único que hacemos es decir cuánto queremos de este que se oiga, si queremos más que se oiga a este que a su compañero, o si queremos que empiece sonando más flojito y luego más fuerte. Si eso ha estado bien ajustado, esto podemos hacer con él lo que queramos. Solamente ya es nuestro criterio el que nos dice cuánto tenemos que subirlo. Porque no vamos a saturar por subir este más o menos si tenemos bien ajustado lo que viene luego a continuación. ¿Eso está claro? Este mando es una fuente de ruido. Si tenemos suciedad, si entra suciedad aquí, que es muy fácil, si entra líquido ya no os quiero contar. Si entra líquido ahí, es fácil que haya que tirar la mesa. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de que nunca haya líquidos cerca de una mesa, porque es que la destrozamos en cuanto entre ahí, porque luego cuando lo subes y lo bajas suena y a menos que dejemos en posiciones fijas, no serviría para otra cosa la mesa. Se puede limpiar con sprays, pero la experiencia es que no. Hemos visto toda la zona de la izquierda, nos vamos a la derecha, lo que sería la salida. El equivalente a los faders de aquí es el fader master, el que me dice cuánta cantidad de la mezcla que yo estoy haciendo sale para grabar, para que se escuchen los monitores o para, lo que sea, la salida de la mesa. Como eso es importantísimo para que no distorsione en lo que está grabando o en lo que está reproduciendo, en lo que no sé qué, vamos a tener un visualizador de salida, que es mucho más elaborado que el de entrada. El de entrada era un picómetro que me decía rojo o verde, o rojo sin más. En este tengo muchos niveles de verde, un naranja y un rojo que en los sistemas visuales convencionales occidentales nos dice ahí no tenemos que llegar. Entonces, a medida que yo voy subiendo esto va a ir subiendo de niveles, va a fluctuar en función de lo que estemos diciendo y va a estar moviéndose. La cosa es que no sobrepase el último verde o como mucho que pique un poquito el penúltimo antes de llegar al rojo. Porque si hemos llegado al rojo, hemos superado el margen que tenía la salida para trabajar y volvemos a tener distorsión. ¿Entendemos eso? Hemos visto cómo ajustar la señal de entrada y cómo ajustar la señal de salida. Ese es todo el control que hay que tener en una mesa. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Queda claro? ¿Te ha chupado?
Pues sé de muchos técnicos que no... He visto hacer muchas cosas raras. Última cosa de la mesa, pues que tiene un conector, normalmente un conector para cascos. Ahora vamos a ver cómo solucionamos eso si queremos tener más de uno. Puede pasar como esta mesa que no tiene un control de nivel de cascos, lo habitual es que sí lo tenga, independiente del fader master y de todo lo demás. Uno que me dice cuánto estoy metiendo por los cascos. Ahora vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Los micros convierten las vibraciones acústicas en señales eléctricas, que es con lo que sabemos, con lo que se maneja la mesa, con lo que se manejan los altavoces, con lo que se maneja el ordenador. El problema que tienen los micrófonos es que las señales que generan son muy pequeñas. Todos tenemos una idea de lo que son los 220 voltios de la red. Y ahí no se meten los dedos. 220 voltios. Todos tenemos una idea de lo que son una pila de 1,5 voltios. Una de 9 que la chupas y pero la de 1 la chuparías si tuvieras una lengua bífida y no. Los micrófonos generan señales de centenares de veces más pequeña que 1 voltio. Una mierdecilla de señal muy pequeña, muy pequeña. Entonces, para empezar a trabajar con la mesa, entendemos que lo primero que hay que hacer es levantarla con el gain o con el trim, con ese primer mando que tiene la mesa. ¿Entendemos eso? Vamos a clasificar los micrófonos fundamentalmente de dos maneras diferentes. Lo primero, atendiendo a cómo convierten la señal acústica en eléctrica, y vamos a tener micrófonos de tipo dinámico y micrófonos de tipo condensador. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El micrófono dinámico es sencillamente un altavoz dado la vuelta. ¿Todo el mundo tiene una idea de lo que es un altavoz? ¿Vale? Un imán, y en este caso el altavoz lo que hacemos es meterle una señal eléctrica. Una bobina aquí recoge esa señal eléctrica que es variable. Es variable, genera un campo magnético, que con el campo magnético del imán se atrae y se repele, lo que aprovechamos para que mueva el cono del altavoz. Y eso es lo que genera la onda acústica. Joder, está pensado de cojones, vamos, es una maravilla la idea esta. Pues lo único que tenemos que hacer para conseguir un micrófono es hacer exactamente lo contrario. Hablamos delante de la membrana, que se mueve, y al estar en un campo magnético, aquí genera una señal eléctrica, que es la misma, lo que hace es convertir en la señal acústica que yo he generado aquí en una señal eléctrica, una réplica de lo que es. ¿Alguien no se cree que esto es un micrófono? Gente de poca fe. Sí, hey, hola. Bueno, tanto es así que los porteros automáticos antiguos baratos no tenían un micrófono y un altavoz. El mismo altavoz hacía de las dos cosas, así sonaba. ¿Vale? Ahora ya son un poco más elaborados, pero esa es la idea. Esto se ha saltado solo, yo estoy aquí. El otro tipo de... el otro tipo de micrófono es un micrófono de condensador, que es bastante más elaborado, tiene una lámina muchísimo más delicada que el cono ese, ¿vale? Que la membrana esa, y se molestan con la humedad, se molestan con la temperatura, son muy sensibles a que se caiga, o sea, muy sensibles si se caen, se estropean facilísimamente. Esto es una piedra, tú coges un micrófono dinámico, lo tiras al suelo y sigue funcionando. Luego, a lo mejor esto nos da una idea de qué conviene tener en un taller de radio con chavalería, ¿no? El otro inconveniente que tiene el micrófono de condensador es que necesita una alimentación para funcionar, una pila, que no va dentro del micrófono, sino que le suministramos a través del mismo cable del micrófono, lo que se llama la alimentación fantasma. Ahora vamos a ver cómo va eso. La otra forma de clasificar a los micrófonos es por la directividad. ¿Eso qué es? Pues que en función de por dónde le hablamos al micrófono, genera más señal o menos señal. Un micrófono de este tipo, que es dinámico, un Shure SM58 que habréis visto en millones de conciertos, responde si le hablas de frente, da mucha señal si le hablas de frente,
y sin embargo, si le hablas por la parte de atrás, no genera ninguna señal, idealmente ninguna, algo coge. Y si le hablas de lado, pues algo también te va pillando. ¿Para qué queremos eso? Para evitar ruidos. Hay algo más peligroso que el ruido. Para evitar los acoples. Daos cuenta que si yo estoy detrás del altavoz, está ahí el acople. Si yo me pongo detrás del todo, no hay acople. Si en el momento en que yo me acerque a la fuente, tenemos el acople. ¿Por qué? Si yo me pongo así, no está captando. Lo que está saliendo de ahí no lo está captando, porque está entrando por la parte de atrás y está generando menos señal. ¿Entendéis la necesidad de que haya micrófonos con diferentes directividades? ¿Vale? ¿Quiere decir que todos los micrófonos dinámicos son unidireccionales? ¿O que todos los micrófonos de condensador son omnidireccionales? No. Eso no. Puede haber todas las mezclas que queramos. Por cierto, a los unidireccionales se les llama cardioides también, porque si os dais cuenta, el esquema de cómo genera la señal tiene forma de corazón. Entonces, si veis un micrófono cardioide, es que es un micrófono direccional, de lo que hay que hablarles por delante. Esto tiene una ventaja fenomenal, y es que yo podría poner en una mesa redonda un único micrófono y me capta a todo el personal que yo tenga alrededor. Pero es un micrófono de condensador. Ahí eso ya es cosa vuestra. ¿Hasta dónde queréis arriesgar? Lo que digo de la alimentación fantasma es que hay que proporcionarle a través del cable una tensión de 48 voltios que tiene que proporcionarle la mesa. La mesa tiene que tener un botoncito que diga Phantom. Si no tiene eso, yo me puedo haber comprado el mejor micrófono de condensador del mundo que no va a funcionar. ¿Os queda claro eso? Por cierto, entre el Shure 58 y esto es un micrófono de condensador omnidireccional majete. Y asusta, ¿verdad? Mola, tiene mejor presencia que el otro. Si la mesa tiene un conector, o sea, un interruptor para dar Phantom, pues está bien, pero no es ideal. Lo ideal sería que tuviera un botón por canal en el que yo dijera, a este micrófono le doy Phantom y a este no. Porque en ocasiones puede darme problemas generar alimentación Phantom a todos. En las mesas más baratas, o le das a todos o no le das a ninguna. Es raro, pero puede pasar que puedas dar alimentación Phantom a un micrófono dinámico, sobre todo si son muy antiguos, y puede no gustarle. Podemos acabar friéndolo. Es hacer la prueba. Con uno que no sea vuestro. Los auriculares. Bueno, pues, ¿por qué en los estudios de radio se utiliza auriculares? Cuando en la inmensa mayoría de los recintos de audio, lo de los auriculares, bueno, pues no es tan importante. ¿Cuál es el problema de por qué en todos los estudios de radio, incluso los más profesionales, están siempre con auriculares? Para evitar la realimentación. Si tenemos un estudio de radio con 4 micrófonos, ¿dónde ponemos los altavoces? Seguro que alguno está apuntando al altavoz. Entonces seguro que vamos a tener realimentación. Para evitar eso, pues no ponemos altavoces y todo el mundo que se escuche por cascos. ¿Entendemos la idea? Por eso a mí, yo he visto estudios en centros educativos donde aparte de los cascos tienen los monitores. Yo no lo haría nunca, sobre todo si me los he comprado. No hacen falta para nada. La cosa es que todo el mundo que esté allí tenga los cascos. ¿Y qué características deben cumplir? Pues que haya uno por participante, que sean cerrados, es decir, que cubran bien, que cubran completamente, con unas buenas almohadillas, y que, porque si están más abiertos, puede llegar a producirse la realimentación con el mismo volumen que sale de aquí. Que
es el elemento que más se puede estropear en el estudio de radio, por los tirones de los cables. Pero bueno, normalmente se suelen estropear o bien en el conector, que es cortar el cable, pelarlo y volverlo a soldar, o bien ya más complicada la avería si es en esta zona. Pero lo normal es que se estropeen aquí. Y yo un consejo que doy es que el jack no sea mini jack, que sea un 6,3. ¿Por qué? Porque lo habitual es que las mesas estén preparadas para meter jack de 6,3. Metemos un adaptador. Los adaptadores que nos venden son unas auténticas porquerías. Para que un adaptador sea bueno, pues tiene que ser algo del tipo de esto, uno de rosca, un mini jack de rosca con un... Porque en el momento en que sea uno de estos normales, que ya lo metes y tiene holgura, pues nos va a dar problemas siempre, vamos a perder un canal o va a meter ruido, tal. Entonces, a ser posible siempre que tenga un conector de 6,3 milímetros, un jack. El ordenador que vamos a necesitar para el taller para el estudio de radio, sencillo, no tiene por qué ser la última cosa. Con tal de que mueva VLC y que mueva Audacity, es suficiente. Con el VLC lanzamos efectos, lanzamos sintonías, lanzamos todo lo que tenga que ver con... Y con el Audacity grabamos. ¿Vale? No tiene por qué ser ninguna cosa del otro mundo. El resto de cosas importantes, pues los pies. Estamos acostumbrados a los pies de micro de escenario. Eso no lo podemos poner en un estudio de radio, en un taller de radio. Lo que nos va a hacer falta va a ser pies de mesa. Thomann vende estas cosas por 12 euros, me parece que es. Esto no lo vuelca ni el más bruto hay que tener cuidado con ello de que no le caiga a ningún niño en el pie, porque te lo parte. Pesa lo suyo. Y bien puesto en la mesa, esto es irrompible. Mientras que uno como este otro que he puesto aquí, ese se le rompen las patas fácilmente, es mucho más conveniente algo de este tipo. Un perolo pesado y rígido, que vamos, está de maravilla. Eso si utilizamos micrófonos cardioides. Si vamos a utilizar un micrófono omnidireccional, no podemos poner ese tipo de soporte, porque necesitamos uno que esté en el centro y que cubra a todos. En ese caso necesitaremos un pantógrafo, un sistema que se acopla a la mesa y que se pone en el medio. O sea, si habéis visto a Fraser Crane en las series haciendo en su estudio de radio, pues un cacharro de este tipo. Lo que pasa es que a veces cuesta más el pantógrafo que el micrófono. Es un cacharro... No podemos ahorrar en los cables. Es lo que menos cuesta y lo que más problemas nos puede dar. Bien. Está la página de rollo. Luego la veréis si queréis algún día en detalle, pero lo fundamental es que cualquier cable funciona como una antena. ¿Vale? Un cable, ¿por qué los cables que se meten en los micrófonos no son los cables típicos de corriente de los que utilizamos para hacer empalmes de un sitio a otro para llevar la electricidad? Pues porque cualquier cable se convierte en antena. Esta habitación está hasta arriba de ondas electromagnéticas, entre otras las que yo estoy soltando con esto. Pero además, si sintonizamos una tele, una radio, hay ondas, porque podemos sintonizar cualquier cosa aquí. Todas esas ondas que están aquí, un cable las acaba convirtiendo en ondas eléctricas, del tipo de las que generan los micrófonos. Como la señal del micrófono es tan pequeña, por pequeño que sea el ruido que estoy cogiendo al hacer con el cable de antena, se va a superponer al del micrófono y voy a tener ahí por narices ruido. Sin embargo, si yo trabajo con unos cables de micrófono buenos, el ruido voy a poder casi eliminarlo del todo. ¿Y cómo se consigue eso? Pues con unos cables que tienen dos características: apantallados y balanceados. ¿Vale? ¿Qué es eso? Bueno, pues si alguien lo quiere mirar en detalle, es sencillamente que el cable bueno de micrófono lleva una malla de cobre que lo recubre, que en física a eso se le llama una caja de Faraday, que hace que no pueda funcionar como antena. Y la otra cosa es que un micrófono en realidad debería tener solamente dos terminales,
Pues bueno, hacemos que tenga 3 para transmitir la señal de una forma específica, de manera que si se cuela un ruido de una moto que pasa, o de una Black Decker, o de un... con este sistema se elimina en la mesa, ¿vale? Así que es bueno tener unos cables en condiciones. Antivientos, pues son o bien las alcachofas o bien los de rejilla. ¿Para qué sirven? Para eliminar las P's y las B's, las explosiones que se producen cuando hablamos cerca de un micrófono y estamos hablando con P's y con B's. Como podemos estar en radio con el micrófono bastante cerca para dar una sensación de calidez, bueno, pues se nota mucho eso. Si ponemos esto, se elimina. Esto, que suele costar pasta, se puede hacer con una impresora 3D y una media, y funciona, ¿vale? Y hay montones de archivos para imprimir en 3D cosas de estas. Las alcachofas no valen para todos los micrófonos, habría que buscar, son baratísimas, pero es buscar la del tipo de mi micrófono que voy a trabajar. Distribuidor de auriculares es lo que decíamos antes, una mesa convencional tiene una única salida de auriculares, si quiero tener más salidas de auriculares, pues tengo esto, digamos que es un repartidor, un ladrón de salidas de auricular. Yo he visto en muchos sitios coger esos duplicadores que tienen un jack y 2 jack hembra, y como necesitan más de 2 salidas, vuelven a hacer lo mismo en el siguiente y en lo mismo en el siguiente, tienen una pirámide de adaptadores. Eso no cuesta gran cosa y tienes un control sobre cada uno de los volúmenes, que no, en el otro tendrías un control sobre el total. Si los auriculares no son iguales, a uno va a tronarle y a otro le va a sonar poco. Bueno, pues es sencillo. Es interesante acordarse de que el distribuidor de auriculares hay que ponerlo cerca de donde van a estar los auriculares, porque si no tendríamos que montar ahí un jari de latiguillos. Y la otra opción es hacerlo. Es una práctica para los tecnólogos que es muy sencilla. Un kit de los que podemos comprar y ponerles tantas salidas como nos dé la gana. Vamos al equipamiento ad hoc. Si me dan la pasta y puedo comprarlo sin más, pues es conveniente, si ya tengo micrófono y tal, vamos a una mesa específica de radio. Con que tenga 4 entradas me valdría, lo normal es que tengan un mínimo de 6 de micrófono, aparte de que tengan un par de entradas más para líneas, teléfono, tablet, ordenador, lo que sea. Ya vienen con suficientes salidas de auriculares, que normalmente suelen ser 4. Permiten grabar dentro, almacenar dentro sonidos, eso viene de maravilla para grabar sintonías, para grabar, para poder lanzar cortes para publicidad, cualquier sonido que queramos, aplausos, lo que nos dé la gana. Aparte, nos permite grabar lo que estamos haciendo. No hace falta un ordenador para hacer la grabación, sino que en una SD grabo la sesión que esté haciendo. Eso es un puntazo. Y por último, se pueden utilizar como tarjetas de sonido, conectándolas a través de un cable USB. 400 euros. Podría parecer pasta, pero es que la cantidad de cosas que hace esa mesa es, vamos, para alguien como yo, que lleva tantísimos años peleándose por tener equipamiento, esto no es dinero, con la cantidad de cosas que hace. ¿Cómo habría que conectarla? Pues sencillísimo, 4 micrófonos a las 4 señales de entrada y 4 auriculares a las 4 señales de ahí. Mirad, el ejemplo que teníamos ahí, la Zoom, es esta. Esta, ¿os suena? ¿Vale? 6 señales de entrada de micrófono, 2 señales para poder meter fuentes externas y ahora 6 botones a los que yo puedo asignar sonidos que le puedo grabar. Por ejemplo, para combinar este con este y este aquí. Y ahora suelto este. Eso lo has grabado ahí y
cuando te venga bien lo disparas desde aquí en vez de lanzarlo desde el VLC. ¿Vale? Da muchísimas posibilidades el trabajar con ella. Aparte, esta mesa tiene efectos, tiene reverb, tiene delay, un retardo, la posibilidad de grabar no es solamente de grabar el programa como tal, sino que puede grabar cada uno de los micrófonos de manera independiente. Bueno, es impresionante la cantidad de cosas que puede hacer el dispositivo este. Y luego, aquí, podemos, en las dos entradas que no son Canon, en las dos entradas jack que tenemos ahí, podemos meter una tablet o podemos meter un ordenador o podemos meter lo que nos dé la gana. Con un único cable, ¿vale? Un conector mini jack estéreo a un conector jack estéreo. Soluciona la vida. Bueno, pero ¿y si no tenemos la posibilidad de comprar una cosa de estas? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues tirar de los elementos que tengamos en el centro, reciclando los equipos que tengamos allí. Ya sabemos qué es lo que nos hace falta, pues tirar, sí, seguro que tenemos un ordenador, es posible que tengamos una mesa, la fuente de sonido puede ser cualquier móvil o cualquier cosa. Seguramente lo único que haya que comprar es el distribuidor y a lo mejor algún casco, porque seguro que tenemos micrófonos para las celebraciones que hacemos en el patio y movidas de estas. Mucho problema no va a haber. ¿Y cómo se conectaría? 4 micrófonos a las 4 entradas de la mesa, un mini jack a jack para la entrada de línea de las señales que yo quiera externas. Lo que sale del ordenador, lo que sale de la mesa va al ordenador para grabar el programa. Del distribuidor conecto los auriculares y la señal que tiene que llegar al distribuidor es la que yo saco de la salida de auriculares de la mesa. Esto lo digerís de otra manera, pero habéis visto que no es complicado. Si se hubiera puesto todo de golpe, pues a lo mejor asusta, pero yendo paso por paso no cuesta ningún trabajo y lo vais a tener en el repositorio donde estamos colocando esto. ¿Y si no tenemos ni siquiera nada y queremos acabar teniendo una mesa, o sea, un estudio de radio? Pues existe una última posibilidad y es ponerse a pedir en el metro casi. Una emisora virtual, donde únicamente con un ordenador y algunas cosas que tenemos tiradas por ahí por el centro podemos montar la emisora. Nos va a hacer falta un distribuidor de puertos USB, ahora lo vemos, tarjetas de sonido externas, micrófonos obsoletos, auriculares obsoletos y un ordenador que en este caso ya es un poquito, ya tiene que ser un poquito mejor que la guarrería que teníamos en el otro caso, porque va a tener que hacer muchas cosas. ¿Sabéis lo que es un duplicador de puertos USB? Algo que coge un puerto USB, conectamos a un puerto USB de nuestro ordenador y nos va a dar 4, 5, 6, lo que queramos de puertos USB. Si son USB 3, pues mejor que USB 2 porque son más rápidas. Tarjeta de sonido. Eso que veis ahí es una tarjeta de sonido, es esto. 10 euros. Esto es una tarjeta de sonido. Ahí tiene los conectores de entrada de micrófono y de salida de auricular. Y el USB para conectar. Esto, por ejemplo, si se os rompe el audio de un ordenador portátil, por 10 euros volvéis a tener el audio de ese ordenador. ¿Cuántas me hacen falta? Pues tantas como vaya a tener de micrófonos. Pues lo normal es que si estamos hablando de 4, pues 40 euros. Esto. Y ahora viene el cachondeo. Micrófonos. Seguro que tenemos algún micrófono de esto por ahí perdido en algún armario. Pues eso es un micrófono y ya tiene su pie. Y esto funciona como micrófono. Bueno, para hacer una prueba no está mal. Lo que pasa es que son la sensibilidad que tienen. Bueno, damos un golpe en la mesa y suena más que si estamos hablando delante de él. Pero cascos. También seguro que tenemos cosas de estas, con mini jacks. Lo importante es que el ordenador trabajar con este programa que es gratuito, que se llama Voice Meter, ¿vale?
No es inmediato, se lleva tiempo currar con él porque hay que direccionar en cada una de las tarjetas de sonido que hemos metido ahí, decirle lo que entra por aquí quiero que se vaya por aquí y tal. Hay que hacer una serie de ruteos de señal sobre el programa, pero una vez lo tienes ya no hay que volver a tocar, más que subir y bajar los volúmenes como si fuera una mesa convencional. Tiene 3 versiones, la Voicemeeter convencional que serviría para 2 micrófonos, la Banana que sirve para 3 micrófonos y la Potato que sirve para 5 micrófonos. Son originales poniéndole el nombre. En esta dirección es donde hay 3 videotutoriales de un compañero de Extremadura que explica paso por paso cómo hay que operarlo. Y yo he hecho la prueba y he conseguido que funcione. No es inmediato, pero funciona y con el ordenador tienes todo para montar la radio. ¿De acuerdo? Merece la pena verlo, porque al final el conexionado es tan sencillo como esto. Pinchar el duplicador de puertos USB aquí, poner las tarjetas de sonido y del cable rojo meter el micrófono y del cable verde, me parece que es el otro, meter los auriculares para cada uno de ellos. Un montaje sencillo, sencillo. Luego lo que hay que pelearse es un poco con aquel, pero si no queremos ser tan cutres de tirar de los micrófonos esos que hemos enseñado antes y esos auriculares de los Wallman, unos cascos con micrófonos, sobre todo si son USB, pues es que me olvido hasta de las tarjetas de sonido. Directamente las pincho en el duplicador de señales USB y con el ordenador, el duplicador de puertos y estos monitores, lo tengo todo. Esto es un puntazo. Si no tenéis otra posibilidad de trabajarlo, es algo a tenerlo en cuenta. ¿Dónde lo ponemos? Pues donde nos dejen. Somos mandados, somos profes, ¿no? Lo ideal es que sea un sitio fijo, que no tengamos que llevar y traer los dispositivos porque se acaban estropeando, no, se nos quitan las ganas de ir a trabajar, que haya un sitio que sea el taller de radio. Yo lo estoy viendo últimamente utilizar, los centros que tiene el aula del futuro lo están poniendo en uno de los espacios del aula del futuro y me parece una buena idea. Sea donde sea, tiene que cumplir 2 condiciones, aislamiento y acondicionamiento acústico. Bueno, aislamiento, ni de coña. Sería fundamental lo que montamos ahí, el ruido que montamos ahí no salga fuera y que el ruido de fuera no entre aquí. Pero eso es impensable en un centro educativo. Acondicionamiento es hacer que la sala suene bien. Y ahora vamos a ver qué es eso de que una sala suene. ¿Esta sala os gusta cómo suena? Pues no está muy mal, no está muy mal. Podría ser muchísimo peor. Y a ello contribuye esas cortinas, por ejemplo, a ello contribuye este tipo de techo, y que las paredes no son perfectamente paralelas, si os dais cuenta se va abriendo. Bueno, pues eso, ahora vamos a ver algún detalle más sobre eso. A la hora del aislamiento acústico, pues lo único que podemos hacer es escoger un sitio lo más lejos posible de la mayor fuente de ruido que tengamos, que será el patio, y escoger el momento en el que, a ser posible, no esté muy usado el patio. Porque es inviable pensar que podemos hacer nada barato para aislar. Eso son palabras mayores. Lo que sí podemos hacer es acondicionarlo. Acondicionar un sitio es hacer que suene bien. Fundamentalmente, ¿qué es? Que no refuerce frecuencias, que no se coma frecuencias y que no genere reverberación. Lo que llamamos habitualmente eco, que no es eco. El eco es algo donde se distingue la señal original y la retardada, y la reverberación es el sonido típico de una catedral, que se queda el sonido 2 horas sonando. ¿Cómo conseguimos ese acondicionamiento? Pues utilizando materiales para que no reboten las ondas, que las ondas se mueran lo antes posible. Y eso se consigue con cortinas, eso se consigue con alfombras o se consigue poniendo paneles acústicos. Lo más las típicos de la Operación Triunfo que se pusieron de moda y todo el mundo quería cosas de estas, pero es que esto no es imprescindible, además esto es carísimo.
es mucho más sencillo montarse los propios paneles. Un marco de madera, le metes fibra de vidrio de alta densidad, que va a ser lo que se va a comer la señal acústica y no va a permitir... Esos son las 8. Ya es una indirecta. Con esto vamos a evitar que la onda rebote. Lo que pasa que la fibra de vidrio pica. Entonces ponemos por delante guata, tipo de tela que evite que suelte esto, y le ponemos por delante del todo loneta, que hay de montones de colores y es baratísima, y con esto conseguimos matar la reverberación de las salas a tope, y es baratísimo de hacer. No tiene por qué ser un panel tan enorme, podemos hacer pequeños paneles a la altura de donde van a estar las fuentes de sonido y vamos a cambiar la acústica completamente. Que no queremos meternos en fregados y tenemos un par de librerías de la biblioteca que ya no se utilizan y libros de los que vamos a descatalogar, pues ponemos las librerías contra la pared y los libros los colocamos, los tiramos así y que se queden colocados de cualquier manera. Que eso, cuando la onda llega ahí, se rompe, no rebota y vamos a eliminar la reverberación. Lo decía Benigno esta mañana, cuando hablaba la charla tan estupenda que nos ha dado de la ficción sonora. La reverb es fácil de dar, pero es imposible de quitar. ¿Queremos dar reverb? Pues las máquinas estas tienen efectos y podemos conseguir dar reverb. La reverb no se quita. La única forma es hacer que el ambiente, el recinto en el que estemos, no la tenga. Y es que un recinto que tiene reverb se nota rapidísimamente y te desconcentra, te da una idea de que lo que estás haciendo no es profesional, ni siquiera serio. Joder, y es tan sencillo hacer que aquello... Hay un anuncio ahora mismo en radio de uno de estos múltiples empresas que se encargan de alquilarte la casa, que si estáis pendientes vais a oír cómo se oye la reverberación, parece que lo ha grabado el tío en su cuarto de baño, que uno no lo entiende porque nadie mueve más pasta que la publicidad. Pues este suena horriblemente mal y es que canta muchísimo cuando lo ponen a continuación de otra serie de comerciales que suenan bien como tienen que sonar. Bueno, pues podemos conseguir que aquello suene profesional de esta manera. Esto está sonando por fuera, me imagino. Lo último, perdón. Acabo. A tener en cuenta también que siempre pensamos en que esto va a podcast, pero si no vivimos en una ciudad, en un sitio como Madrid, donde todo el dial está ocupado, si vivimos en una zona rural, ¿por qué no nos montamos una emisora para emitir en FM? Que lo único que hace falta es un amplificador y una antena. Y un permiso. No queremos ser piratas, nosotros que somos tal. Pero bueno, el permiso se consigue si tenemos buen rollo con el ayuntamiento, porque es el ayuntamiento es el que tiene que solicitar la licencia. Y si se lo vendes al ayuntamiento como un servicio social, en especial cuanto más pequeño es la población, pues más buen rollo puede haber. Y no es especialmente caro, lo único que hace falta es pagar una serie de impuestos y un proyecto firmado por un ingeniero. Si presenta eso el ayuntamiento, tiene muchas posibilidades de que le den una banda, una marca entre los 107 y los 108 MHz. Y no es lo mismo grabarlo a que te escuchen en casa con la radio de toda la vida, a que el abuelo no tenga que meterse con el portátil y sin embargo que te esté escuchando con la radio con la que escucha la cadena SER. Esto puede ser bastante interesante. Tendría que contar alguna cosa más, como qué hacemos con los derechos de autor, cómo generamos los efectos de sonido, pero al tercer aviso creo que nos cortan la luz. Así que mañana estoy y me podéis preguntar cualquier cosa en cualquier momento, ¿vale?